Buen día, Buenos Alexis. Buen días, día, ¿cómo Felipe. están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo estás Ernesto? Sobreviviendo a la pandemia. Muy bien, Sobreviviendo la pandemia. ¿no? Y si te fijas, Felipe, Ernesto cada día sobrevive la pandemia con más entusiasmo. No, sí, lo veo súper Es, entusiasmado. es un punch de energía. Yo creo que y solo con eso, la gente que escucha esto, si es que alguien lo escucha, ya eh, recuperó el año, recuperó el 2020. La verdad es que sin la Coca-Cola yo creo que no despierta. Y gracias que hay Coca-Cola. Oye, Pues bueno, bueno, un café. Buena combinación, esa la recomiendo. ya. Hace algún tiempo, cuando tú, Felipe, todavía no te incorporabas, am, con Ernesto siempre planteamos varios temas y de alguna manera siempre llegábamos a la conexión y desde ahí también fue que se nos ocurrió invitar a alguien más. En este caso, resultó, resultaste ser tú, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay nomás. Eh, Lo que había siempre, gratis. siempre llegábamos como a la conexión de alguna manera de la educación. Y uno de los temas que nos quedó en el tintero tenía que ver con que eventualmente nosotros como profesores nos damos cuenta que hay estudiantes que de pronto están, por ejemplo, estudiando psicología, biología, ingeniería, lo que sea, y de pronto te dicen, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué me va a servir? Y posteriormente también ocurrió que en alguna conversación, cuando tú ya te habías incorporado, em, planteaste el tema de también de alguna manera como esta línea hacia para qué estudiar, de alguna manera, en general, ¿no? Y creo que es un tema que quedó pendiente y que me parece que podría ser interesante que lo abordáramos hoy día. Sí, Desde, me acuerdo que lo mencioné, o se acordaron del tema cuando entre la conversación fuera de cámara, yo dije, yo tenía un profesor que dijo que no todos los estudiantes estaban hechos para estudiar, exactamente. ¿cierto? Y fue como, es una declaración súper fuerte, la verdad, escuchar eso de un profesor que se supone que te va a motivar y que tienes que salir a estudiar y quizás de una forma más tradicional, tener que sacar tu carrera profesional. Luego Ernesto me corrigió Oficio. y no lo había pensado tampoco, es que es una formación académica. La formación y la educación, eh, todos deben recibirla por derecho. Y el ser humano en sí está hecho también para aprender. Y No estamos, dejamos de aprender, y estamos aprendiendo permanentemente, ese es el tema, más allá de que claro. estemos inmersos en el sistema académico o no. Yo creo que por ahí va. No todos Ujú. están hechos para estudiar académica y formalmente, tal vez, lo que no significa que no estudien por otra vía, y lo que, por cierto, no significa, bajo ningún punto de vista, que, que todos puedan aprender. Y no es un tema de capacidad tampoco. No, O sea, no es un tema de capacidad, quizás es un tema de que no hay interés, porque igual existen los casos en que los padres obligan a sus hijos a estudiar cierta profesión. Pero, pero el tema del interés, de qué quiero hacer, que no todos estamos para lo mismo. sí, claro, afortunadamente, porque eso es parte de la diversidad también. Pero es que es importante una sociedad que tenga distintos intereses y es importante una sociedad que tenga distintas formaciones. Ahí lo que creo que hay un poquito en duda es, cierto es, no todos tienen que recibir una educación formal. Perdón, no todos tienen que tener una formación profesional. No todos están obligados. No todos están obligados, pero sí todos deberíamos de estar obligados a estar educados. Y esa es una diferencia enorme. ¿Por qué hago la referencia? Porque finalmente educado quiere decir que te interesas por los demás, quiere decir que buscas un bien para los demás y que dentro de ese bien, sin mezquinidades ni el fin justifica los medios, tienes un bien para ti, me explico. Entonces, es cierto que, por ejemplo, tú vas a tener alguien que construye tu casa. Por supuesto que puedes tener tu ingeniero civil, tu arquitecto y demás, pero ¿quién es el que va a pegar los ladrillos? ¿Me explico? Y no por el hecho de que pegue los ladrillos quiere decir que tenga menos valor que la persona que está diseñando la casa.
y no por el hecho de que alguien se encargue a reparar un carro tenga menos valor que una persona que maneja o el que diseña el carro, me explico. Aquí lo que siempre ha estado en juego es el hecho de decir, ¿cómo es posible que alguien que patea un balón reciba tanto dinero y alguien que cura gente reciba poco dinero? ¿Me explico? Entonces, eso es la intención, eso es lo que yo creo que ha sido una de las razones por las cuales las personas dicen, oye, ¿para qué estudiar si yo puedo patear bien un balón y bellísimo, en 2 patadas ya gano un montón de dinero? O bien puedo pensar en el hecho de decir, yo a lo mejor no me gusta estudiar y la cantada o la composición se me da y con eso puedo tener una vida feliz, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto, nosotros como gente que formamos estudiantes, creo que la clave para el mensaje que yo quiero transmitir a la gente es, la pregunta es, ¿qué te apasiona? No es que de qué estás enamorado, no es de qué estás, no es lo que te gusta, sino dime qué te apasiona, porque cuando le dices qué te apasiona, involucra que vas a tener mucho de eso, que vas a vivir con eso, que vas a estar con la energía como para poder desarrollarlo, porque si te gusta en 2 patadas lo puedes dejar. Si te enamoras vas a tener muchas decepciones al respecto de lo que vas a hacer, me explico. Pero sin embargo, cuando dices tú te apasiona, es porque lo empiezas a aceptar, aun cuando tenga fallas o cuando no tenga las recompensas que tú esperas, ¿no? Entonces, esa es mi intención cuando trato de transmitir a la gente. Cuando entra primer semestre le pregunto, ok, tú quieres estudiar esta carrera, pero ¿qué es lo que te gusta de esta carrera? ¿Por qué entraste a esta carrera? Y la gente me dice, no, es que me gusta. Tú no vas con una chica y le dices, me gusta y en automático te dice, acepto, me explico. Tú le dices, me gusta porque tienes esta personalidad, porque tienes estos elementos, porque tienes estas características que me llaman la atención. Lo mismo creo yo que en la carrera, ¿no? Yo, en la entrevista que me hiciste hace tiempo, me dijiste, ¿por qué entré a biología? Porque yo quería entender cómo funcionaba la regeneración del sistema nervioso. Y es como ponerle nombre, apellido y apellido a lo que tú quieres hacer dentro de tu carrera. Entonces, si tú dices, es que a mí me apasiona la música, pero ¿qué es lo que te apasiona la música? Es que me gusta entender el instrumento, cómo se toca, cómo se maneja, cómo salen las notas, cómo puedo jugar con ese idioma que es la música. Eso sí te habla de una pasión, pero si dice, hoy quiero aprender flauta y mañana quiero aprender violín y pasado mañana quiero aprender piano y no desarrollas ninguna de ellas, eso no te habla de una pasión, te habla como que algo perdido en el asunto, ¿no? No, quizá, porque también podría ser que la pasión tenga que ver justamente con poder aprender varias cosas y poder diversificar y no necesariamente la necesidad de que esta formación sea tan específica. Y puedes estar aprendiendo varias cosas y puedes estar aprendiendo otras cosas que van más allá del desarrollo y la potencialidad así profunda del piano o el violín o lo que sea. Ahora, a mí me pasa con lo que estás diciendo que por un lado me surge el tema de, creo que hay que establecer la distinción entre el aprendizaje, la enseñanza o el estudio eh, y la formación, que creo que son cosas distintas. Por otro lado, hay niveles. Tú decías, por ejemplo, claro, eh, necesitamos también alguien que ponga el ladrillo para construir la casa. No, no basta solo el arquitecto o el ingeniero constructor. Um, y tiene un valor. Y la pregunta ahí es, valor, ¿de qué valor estamos hablando? Porque tiene un valor en el sentido de que es necesario, pero además está el valor de mercado. Entonces, ocurre muchas veces que desde la intención social desde la intención social, el interés es estudia algo o fórmate en algo que te permita un buen pasar económico. Pero también eso es muy relativo, porque tal vez en nuestros países el que pone el ladrillo gana menos, pero en Europa gana más. En nuestros países, el, el maestro, el profesor de aula, es una profesión en general mal pagada, pero en Europa es considerada una de las más importantes. Entonces también ahí Algo, el valor es relativo. Dame un segundito. Y el otro elemento que creo que es importante también tratar de diferenciar es, por un lado tenemos
este valor, que es relativo y depende de dónde yo me pare a, a determinar el valor. Por otro lado, este nivel. Y por otro lado, el para qué estudiar, que es esta pregunta constante que surge de, bueno, pero a ver, estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando psicología. ¿Para qué matemáticas? ¿Para qué tanta biología? ¿Para qué estadística? ¿Para qué? Es que, profesor, esto no me va a servir. Es que yo me quiero dedicar a atender pacientes. ¿Para qué tengo que saber cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Y saberme los nombres de cada hueso. Y ahí yo creo que viene un análisis más profundo que tiene que ver con esta formación más integral que nos permite poder acceder a comprensiones que van mucho más allá de el elemento concreto Nara, específico. Nara. Estás con Ahí micrófono. está Felipe. Perdón, sí. Eh, igual hay un tema que puedo identificar que es como de identidad, que no se puede dejar de lado tampoco. Cada vez que a uno le preguntan quién eres tú, uno casi que después del nombre, uno dice, soy psicólogo, soy ingeniero, aunque pocos dicen, soy carpintero, trabajo en la construcción. Y es Pero, muy, es pero eso, muy pero eso es raro eso. pero eso es cultural y es cultural acá. Claro, es algo cultural. Quizás no se dé en México así, pero aquí por lo menos se dice, soy esta persona a través de mi carrera. Mi carrera, perdón, que diga carrera o profesión o lo que sea. Rígido. Otra cosa igual es que no podemos ignorar que hay como un incremento gigante de formación universitaria. Es algo que se ha instaurado en que uno debe, así es un deber, tener que salir con una profesión universitaria como si fuera a sacar cuarto medio, como si fuera algo básico. Y es que ya Como que fuera se la ha única, pintado con fuera la que única es alternativa. fundamental, o si no, claro, o si no, no vas a llegar a ningún lado, no vas a hacer nada. Pero, Y es que está lleno, por lo mismo, una competencia gigante de profesionales, lleno de médicos, lleno de psicólogos, llenos de arquitectos. periodistas, sí, claro. Y que, y claro, y lo que se va ganando o lo que cada uno pueda adquirir es más difícil. O sea, es más difícil moverse en todo este mundo laboral, cada vez más. Tenemos el ejemplo de los chinos, que hay estudiantes que se suicidan por no poder entrar a la universidad. Y es que hay tantos chinos que para entrar o a ganar un cupo no llegan, no llegan. Y es algo que se debe hacer. Y Pero fíjate estamos que apuntando hacia allá. pero fíjate que es una cuestión cultural. Los asiáticos, la idea de la responsabilidad social o la responsabilidad familiar, el linaje, es muy cuidado para ellos, ¿no? Realmente el índice de suicidios aumenta porque no pueden cumplir con toda esa tremenda carga de expectativa, ¿no? De social. Pero fíjate que hay cosas que que voy a rescatar en el sentido de decir, cierto es que el valor que nosotros estamos diciendo no tiene que ver con el valor económico. O sea, yo creo que cuando un padre de familia te dice, mire, estudia, si a mi hijo le digo, estudia biología, es porque a lo mejor yo soy biólogo y le puedo abrir el campo con respecto a la biología, ¿me explico? Le facilitaría como para que no tuviera tantos conflictos y solucionarle un tanto la vida. Pero si mi hijo me dice, oye, yo no quiero ser biólogo, yo quiero ser ¿qué te gusta? Arquitecto, mi campo de acción no me permite conocer tantos arquitectos como para que pueda inclusive establecer una conversación con él de pronto, ¿no? O sea, pero fíjate que es un poco cerrado el asunto. ¿Por qué? Porque todos los padres dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. O los maestros decimos, yo quiero que mi estudiante sea feliz. Pero ¿a qué le llamas esa felicidad? Esa felicidad se trata en que va a ganar dinero. Si tú le pones el estándar del dinero a una persona, es decir, yo estoy estudiando porque quiero ganar más dinero, esa persona es más fácil de corromper, porque en cualquier momento que alguien le diga, oye, yo te doy dinero y tú haces esto, lo va a aceptar. Pero si tú le das a una persona, si tú le quieres negociar lo mismo a una persona que está apasionado por lo que hace, es decir, quiero que falsees la documentación de psicología para que esa persona, tú vas a decir, ¿cómo voy a hacer eso? Porque existe el amor, existe el respeto a lo que tú estás haciendo, ¿me explico? Quiere decir que si tu estándar Porque tiene un es sentido. económico,
Tiene Tiene un un sentido. sentido más allá que el dinero. Si tu estándar es económico, es fácil corromperse. Si tu estándar es apasionado por lo que estás haciendo, es más difícil corromperse. En eso estoy completamente seguro, ¿no? Una persona que realmente aprecia lo que hace, o sea, si la persona que se dedica a poner los ladrillos, el albañil, le gusta la albañilería, te aseguro que hace con un estilo la forma de los ladrillos que no encuentras, y eso le da el prestigio. Lo que da el prestigio en la gente no es que tanto has ganado, porque te aseguro que una persona que gana mucho dinero, que se dedica a acciones malas y demás, no lo ves con respeto, lo ves con miedo, pero eso no quiere decir que tenga respeto. Pero una persona que la ves que trabaja, que le gusta lo que hace, de verdad que te impresiona y lo ves con mucho respeto. Tú puedes agarrar y dices, ¿sabes qué? Vamos a comprar tacos o ¿cómo se le llaman allá? Bueno, algún antojito, en tal esquina. ¿Por qué en esa esquina? Porque la señora hace una forma deliciosa de la salsa que no le queda a ninguno, ¿me explico? Y hay gente, y hay negocios que finalmente tienen una fila de gente porque les gusta lo que hacen. Entonces, creo yo que ese es el sentido que para mí me gustaría que tuvieran, que quisiera transmitir a la gente, ¿no? O sea, sí es cierto que tú puedes ganar mucho dinero por algo, pero imagínate lo triste que es la situación de no ser lo que tú quieres, que te dediques a algo de lo que no te gusta hacer. ¿Me explico? Entonces, no hay una, no Es hay el, una compensación ahí, es el dinero más difícilmente ganado. ¿sí? Y más triste Además, también, además, porque te ¿sí? implica un nivel de estrés importante estar haciendo algo que no quieres. Y en ese sentido, yo creo que, por eso hablaba yo del sentido del estudio, más que eh, la, em, la funcionalidad concreta específica, que a lo mejor efectivamente, si el día de mañana Felipe dice, por ejemplo, no, yo me quiero dedicar cuando me titule, quiero dedicarme a la psicología clínica, atender pacientes, a lo mejor va a decir, bueno, ¿qué me interesa saber y conocer la meiosis y la mitosis y la dinámica Bueno, celular y la estadística si yo no voy a estar investigando? Pero la lógica ahí tiene que ver con la capacidad de amplificación mental que implica estudiar una diversidad de cosas. Lo vemos cuando, por ejemplo, aprendemos otros idiomas. Es, y, in- y sí, es increíble cómo se te amplía la capacidad de comprender incluso el sentido profundo de lo que estás diciendo en tu propio idioma, cuando te das cuenta y puedes ir comparando cómo se dice lo mismo en distintos idiomas. ¿no? Y adicionalmente yo creo que el hecho de cuando tú dices, mira, es que el plan de estudios lo diseñó alguien que tiene la visión sobre el campo. Entonces, a veces tú como estudiante, tú dices, mira, yo para qué voy a estudiar estadísticas si me voy a dedicar a la parte clínica. Oye, pero en algún momento tienes que enfrentar todos los casos que estás encontrando con respecto a alguna variable. Y entonces empiezas a utilizar. Alguien que hizo el plan de estudios dijo, mira, es que este se relaciona con esto, con aquello, porque cuando una persona entra a estudiar una carrera, desconoce lo que desconoce. Y la persona que ya tuvo ya tuvo desarrollo dentro de esa área dice, es que esto no lo van a utilizar en tal momento o para tal actividad o para tal área, por lo tanto lo tenemos que integrar. Entonces, de alguna manera, a veces cuando uno empieza a estudiar una formación profesional, no tiene toda la visión que tiene todas las personas que se involucraron para poder construir ello. Y fíjate que me gusta esa idea porque en educación, en cuestiones familiares y demás, la idea de cuando tú te dedicas a tu vida hay mucha gente involucrada y no le damos crédito, ¿no? A ver si en algún momento podemos tener la oportunidad de platicar la importancia de las citas y la importancia de reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Pero sí, en ese sentido, yo creo que me gusta la idea de decir, ok, nosotros cuando hacemos la formación tenemos una visión que esperamos poder compartirle al estudiante, pero lo que sí estoy completamente seguro es que no sé exactamente qué herramientas, no sé exactamente qué libro ni qué artículo debes de leer, ¿sí? Por toda la generalidad que tiene la formación de profesional, pero sí en algún momento puedo decir, yo sé que en su mayoría este es el área que necesitan o esto es lo que necesitan aprender. Yo creo que estadísticamente la mayoría o los elementos que deben mínimos que se van a relacionar con otras áreas es lo siguiente y eso es lo que integro dentro de mi materia. No sé si Claro, sí. Pero eso hablando desde una formación ya
terminada, entre comillas, porque uno Sí. no termina de estudiar, pero ya con la carrera, por ejemplo, acabada. Que uno dice, como, el estudiante porque necesita esto o esto. Pero desde el sentido del que habla Alexis, ¿ustedes creen que la persona o el adolescente de 18 años tiene el sentido de saber qué voy a hacer después? No, ¿Qué es lo que quiero? no, yo creo que Para mí, yo pienso que es muy, muy temprano elegir, como a los 18 años, qué es lo que voy a hacer, porque me veo obligado socialmente a elegir y qué no, quiero. Y aparte, y y, ahí viene la aceptación social, la aceptación de los padres. Y qué hago? Se me viene esto encima y elijo algo rápido. Muchas veces. Hay otros que y, lo tienen claro. Pero y la aparte que pregunta es, escoges, y aparte que escoges sin conocer la profundidad del tema. Entonces tú entras, por claro, ejemplo, a psicología imaginándote el estereotipo del psicólogo sentado en el sillón atendiendo al paciente. y como Ah, psiquiatra, porque ni siquiera como psicólogo, piensa que está en y, un diván y cosas por el estilo. exactamente. Y a lo más, a lo mejor, si en el colegio donde estudiaste había un psicólogo, entonces sabes que que el psicólogo también puede trabajar en el colegio. Y tal vez sabes que tu papá entró a trabajar en una empresa donde tuvo que pasar por unos exámenes psicológicos y por lo tanto sabes que también está el área organizacional. Pero de ahí no sabes más. Que Entonces, ahí no dentro, sabes. no sabes, vais descubriendo. Y ahí es donde está la responsabilidad nuestra también de hacerles poder entender que todos estos conocimientos son absolutamente necesarios más allá de cuánto, cuándo, dónde y cómo los vayas a ocupar. Porque precisamente a lo que apuntan, más allá de entregarte un conocimiento particular que te puede servir si es que el día de mañana crees que o te gusta y te encantas con la posibilidad de dedicarte a la investigación, y ahí vas a descubrir que necesitabas matemática, estadística y no sé qué. Pero más allá de eso, tiene que ver con la posibilidad de amplificar tu campo y desde ahí poder desarrollarte, adquirir herramientas que vas a tener en esto decía, por ejemplo, bueno, si estudio estadística y a lo mejor no lo voy a ocupar, pero tal vez después veas que todos los casos van hacia un mismo, pero ni siquiera en eso. Es decir, cuando yo en la clínica le digo a una persona, o la persona me pide que yo le haga un diagnóstico, que le pregunte, que le diga qué es lo que le pasa, cuál es el nombre que tiene, que eso además muchas veces eh, ayuda a disminuir mucho la ansiedad de lo que le está pasando, eh, tengo que ser capaz también de explicar cuál es el sentido de eso. Y el sentido también estadístico. O cuando le hago una evaluación y le aplico un test, oye, Sí, un test. tienes esto, pero ojo que esto se presenta en el 98% de la población, esto está en el 50% de la población, no hay nada grave, esto se puede trabajar, etcétera, etcétera. Y no solamente llegar, aplicar el instrumento y decir, esta es tu etiqueta, Claro. este es tu diagnóstico. Entonces creo que tiene que ver con la ética con la que uno asume la responsabilidad de la carrera o de la profesión, más que de la carrera, de la profesión, en el ejercicio concreto eh, después, digamos. Y fíjate que Felipe ya se reconectó. Fíjate que hay Ya otra recién. cosa que sí me gustaría hablar de Felipe, de lo que comentó él, es en el sentido de decir, bueno, ¿en qué momento estás listo? ¿A qué edad? Fíjate, no en qué momento, sino a qué edad estás listo como para poder decidir a qué te vas a dedicar. Es Eso es muy relativo, complicado. es muy ¿Me relativo. explico? Yo, a ver, O sea, a los 18 es válido, tú dices, es que todavía falta, pero es que en realidad es muy difícil que llegue ese momento. Casi, casi necesitas una yo iluminación al respecto. tengo más o menos pensado eso. Sí, La verdad es que, a ver, uno entra a la universidad y están todos con 19 años, 20 años, y el que ya tiene 25, estando en primero, 25, 24, es súper extraño. Y hay gente que son padres, que ya, pero están muy como extraño socialmente hablando, ver a una persona más adulta Mm. estudiando una carrera universitaria o empezando una. claro. Y es que uno no debería verlo así, porque cada uno ve en qué momento se siente preparado y toma la decisión. Creo que de verdad me gusta hacer esto y lo voy a hacer. Y creo que es más acertado cuando uno ya es adulto, se conoce un poco mejor, conoce varios aspectos de la vida y decir, ya, yo quiero esto.
No a los 18 años cuando uno anda mega hormonal, lleno de presiones y dice, ya estudio esto rápido y listo. Porque muchos al final terminan congelando o saliéndose de la carrera. Es que ese es el punto, y en ese O lo hacen sentido, por obligación de tengo que sacarlo, si no pasa ya, esto. pero es que ahí es distinto, porque cuando es obligación y no te quedó otra. Sí, No te quedó de otra, pero cuando a los 18 escoges, y puede ser que escojas y escojas bien, Ujú. yo creo que es una lotería. Pero, pero claro, ¿cuántas veces ocurre que hay gente que está en tercero, en cuarto, en quinto, terminando la carrera, o incluso ya terminada, titulado, y nunca ejerce? claro. Porque luego Eh, descubre que hay otro ámbito. Y eso a mí me parece también sumamente ético. Que alguien sea capaz de decir, ¿sabes qué? No, yo no soy para esto, no me gusta, me voy a dedicar a esto. En esto me apasiono, en esto me... Más allá de que, bueno, pero ya tuve la carrera y... O cuántos padres de repente que les dicen a los hijos, bueno, pero ya, ahora te diste cuenta que no te gustaba la carrera, pero te queda un año. Termínala y luego estudia la otra. ¿Y termínala para qué? y fíjate que me gira un poco en torno a decir en qué momento puede. Hay ciertas profesiones a las cuales tú dices, ¿sabes qué? Estudia a partir de tal edad. O sea, por ejemplo, pensar, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes que estudiar psiquiatría después de haber cursado una carrera de medicina? Porque van de la mano. Va realmente la farmacología, todo el proceso fisiológico va acompañado. Entonces, pensar que psiquiatría tiene que venir después de que tú estudiaste una carrera. Imagínate que yo te digo, ¿no? Yo tengo 18 años y digo, quiero estudiar psiquiatría. Pero ojo, te tienes que aventar los 5 años de medicina. ¿Me explico? Siete. Sí, bueno, 7 años de medicina, ¿no? Y después viene a estudiar psiquiatría. Entonces, quiere decir que de alguna manera hay ciertas áreas que, o mejor dicho, hay cierto funcionamiento de la persona que tiene que ver mucho con su madurez, en el sentido de decir, yo ya estoy maduro como para poder decidir hacia dónde voy. Algunos los tenemos que empujar, no todos llegamos a la misma situación, ¿no? A mí me ha tocado ver gente que se dedicó a la profesión, que no quería ser biólogo, pero que una vez que le dijeron, bueno, pues es lo que hay, entras, le tomó el sentido a la vida, le gustó muchísimo y lo desarrolla de la mejor manera. Hay gente que dijo, yo quiero ser biólogo, fue biólogo y no, qué frustración ser biólogo y no quiero ser biólogo y ya el título ya lo tuve ahí, pero ya cumplí con mis requisitos y ahora me voy a estudiar cómo hacer papas fritas y se acabó, me explico. Pero fíjate que es el sentido, ¿no? O sea, yo en lo personal, por ejemplo, dije, quiero ser biólogo, quiero dedicarme a las cuestiones de regeneración del sistema nervioso, pero finalmente cuando vas formándote, te das cuenta que para mí la educación me encanta. O sea, lo que sí dije es, no quiero estar en un laboratorio, quiero estar más en el ensayo de cómo poder ayudar a una persona a que pueda aprender las cosas, que por supuesto que no tiene mucho de compensación económica, pero que de alguna manera me satisface lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, yo creo que el hecho de cuando una persona se siente eh, plena, satisfecha con lo que hace, finalmente es una persona que te transmite lo que realmente es. Cuando una persona no se siente satisfecha con lo que hace, también te lo transmite. Y entonces tú puedes captar una energía negativa de una persona que está tras un estrado ganando mucho dinero, pero que no le gusta o que está dando una clase y de verdad que no le gusta dar clase y te da clase y tú dices, no, este no me va a enseñar absolutamente nada, aunque sea una eminencia, ¿no? Y ese es el quehacer para mí como docente, ¿no? Yo espero que mis estudiantes realmente le guste lo que está haciendo, que le tome sabor a lo que está haciendo. Dificultad o no dificultad, depende de cuánto te guste. Porque hay gente que me dice, no, es que la física es más difícil. Sí, pero si te gusta, te aseguro que tendrás muchos porrazos y ahí estarás. Hay gente que dice, es que la teoría es una piedra. Pues ahí tienes gente que se dedica a la teoría y de verdad que le gusta, o sea, se le Mm. facilita, ¿no? Sabes que igual he escuchado muchas veces que, o sea, uno puede tener un montón de gustos y no poder decidirse nunca y tener que estudiar una. Sí, Depende de la situación. sí, Pero he escuchado muchas veces también que es por casualidades, por medio de casualidades, que uno llega a estudiar una carrera. Es que yo tenía un amigo que me contó de esto y tenía un papá que trabajaba en esto y el padre me contaba de esto y me encantó y me puse a estudiar. Pero si no hubiese estado ese amigo, no lo estudio. así es.
está lleno de casualidades. Quizás no es de gusto, quizás es donde te llevó la vida, lo que te obligaron tus papás, lo que sea. O la necesidad finalmente. Hay gente que de También. pronto dice, mira, yo soy biólogo, pero por necesidad me dedico a cultivar plantas, pero me encanta. Ahora lo que sí te puedo decir es que lo que te permite una vida llena o te permite generar una motivación personal es que al menos te dediques a algo que realmente te apasiona. Ese es el punto, yo creo. O sea, a lo mejor de cultivar plantas sea lo que finalmente no tienes que saber como taxonomía de invertebrados, pero si te gustan las plantas, cuidas plantas y te va muy bien. Pero insisto, ¿no? La gente te transmite la energía de lo que está haciendo. Y eso es lo bonito. Sí. Mira, yo creo que eh, respecto de la pregunta inicial que era ¿para qué estudiar? No sé cómo estamos con el tiempo, pero como para ir dando a lo mejor algunas ideas de, De cierre. no sé si de cierre, pero por lo menos ir globalizando ¿Sí? algunos elementos. A mí me pasa un poco lo que les decía adelante, ¿no? Creo que el para qué estudiar algunas cosas tiene que ver con la capacidad de ver que más allá de lo que yo quiero hacer en concreto, muchas veces hay otros elementos que me van a permitir poder ampliar mi campo, mi horizonte y por lo tanto eh, mi foco de análisis. Un foco de análisis mucho más amplio, mucho más integral, mucho más integrado, eh, por un lado. Por otro lado, esto de que no todo el mundo es para estudiar, a lo mejor no todo el mundo es para estudiar medicina, a lo mejor no todo el mundo es para estudiar albañilería, eh, pero todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede formarse. eh, y finalmente creo que de plano lo que hay a la base es y debe ser para, desde mi punto de vista al menos, para tú ser el mejor en lo que haces, entre comillas, ¿no? En esta lógica muchas veces que también es media competitiva, y yo creo que no es que tengas que ser el mejor, pero poner tu mejor energía en aquello que haces, tiene que ver con un tema motivacional, tiene que ver con un tema volitivo, delante estábamos hablando de la voluntad, eh, para, porque cuando estudias por obligación o porque tienes que seguir con la tradición familiar de que en esta familia son todos abogados, por lo tanto tienes que estudiar derecho, o son todos médicos, tienes que ser médico. Ahí es donde se pierde el foco y ahí es donde finalmente se transforma en solamente el valor comercial, el valor económico, el valor de mercado que está asignado a esa profesión. Si fuera por valor de mercado, nadie estudiaría, en nuestros países al menos, eh, qué sé yo, arte, filosofía, eh, Psicología. pedagogía. Psicología es una carrera un poco más intermedia y un poco más variable. Intermedio. Em, entonces creo que también ahí un poco está la ética. Felipe decía, bueno, estamos capacitados a lo mejor a los 18 años. Yo creo que capacitados estamos, pero todavía no tenemos la experiencia de vida suficiente como para eh, necesariamente estar seguros de que aquello que voy a escoger es lo que voy a terminar haciendo. Em, y efectivamente ese camino se puede ir escribiendo a lo largo de la vida. Yo entre seguro de que quería estudiar psicología, me gustaba psicología, terminé haciendo en psicología lo que yo creía que quería hacer y que me iba a gustar, pero después se me amplificó también el campo y terminé haciendo docencia, que no pensé que iba a ser docencia, terminé trabajando en psicología ambiental, que no tenía idea que la psicología ambiental existía, terminé trabajando en psicología jurídica, que tampoco sabía que existía, y no existió durante mucho tiempo en Chile, hasta después de que yo estaba allá con la carrera lista. Entonces, finalmente creo que tiene que ver con una ética. Que cuando yo estoy motivado y quiero, finalmente le doy el foco de la ética de hacer lo mejor posible para aquello que efectivamente quiero hacer. Sí, mira, yo creo que en todo esto igual es un gran trabajo el de los profesores tener que mostrar de buena manera así como lo que es cada carrera. Quizás no tanto lo que significa para sí, porque a algunos no les gusta su carrera ya estando ahí,
pero es el profesor el que le muestra al estudiante, oye, así es, así va a ser después, y esta es la sorpresa que te llevarás después. Quizá esa es la buena parte de la docencia, que tampoco se valora, pienso yo. Sí. Fíjate que yo lo que me quedo con la idea es insistir, ¿no? Todos quizás no deban tener una formación profesional, pero todos debemos de educarnos. Esa sí es una necesidad social. O sea, ¿por qué? Porque finalmente para poder convivir necesitas una educación. Y lo que sí he insistido durante mucho tiempo es que la formación profesional no te hace más valiosa ni más importante que otras personas, porque tú puedes ser una persona con muchos títulos profesionales, pero quizás como persona no seas nada bueno. Y hay Y al gente que revés. no tiene ni un estudio y como persona es muy valiosa, ¿no? Entonces, creo que es el sentido que debemos de tener acerca de por qué estudiar. Y otra de las cosas es que también debo de entender que las personas, no todos llegamos a hacer lo que queremos, pero hay que aprender a querer lo que hacemos. Entonces, si tú vas a estar frustrado, oye, vas a transmitir esa frustración a medio mundo, ¿no? Mm. Y si tú vas a ser una persona plena, vas a transmitir esa felicidad a medio mundo. Que es muy difícil, sí, pero finalmente que es algo que es parte de tu vida. Entonces, hay de ti si decides esta vida toda quejosa, problemática y cargada, o hay de ti si decides, ok, vamos a buscar la mejor para poder hacerlo, para Mm. poder vivir bien, ¿no? Sí. Y fíjate que otra cosa que me quedó en el tintero, ¿por qué estudiar y para qué estudiar? Correcto. ¿Para qué? Porque finalmente también tú ponías al principio el ejemplo de, a lo mejor yo no quiero estudiar y no sé qué, y me doy cuenta que dando un par de patadas puedo ganar mucho dinero y además voy a ser muy feliz, que quiero ser futbolista, por ejemplo. Oye, pero el futbolista eh, estudia, estudia, porque tiene que estudiar la lógica Técnicas y de todo. dónde dar la patada y cómo darla y el entrenamiento. No es cosa de llegar y plantarse frente a la pelota y empezar a patearla para adelante. Y tiene que estudiar el cómo integrarse en un equipo y hay toda una serie de elementos que a lo mejor no están sentados en un aula mirando al profesor hacia adelante, pero están estudiando y están aprendiendo. Sí, sí, es correcto. Y sí, o sea, finalmente hay gente que si te vas a dedicar a algo, yo pienso que le debes de buscar la pasión, ¿no? Hay una serie que sacaron sobre ajedrez en una de las plataformas, ya no doy comerciales, y me encanta porque finalmente me dedico a estudiar ajedrez 8 horas al día, ¿no? Y tú dices, ¿qué le puedes estudiar a ese juego? Y hay gente que dice, ok, voy a jugar billar de forma profesional y me dedico a estudiar billar 8 horas al día o más, ¿no? O una persona que se dedica a la cocina, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo le dices para que pues, hagas una cocina que puedes estudiar? Pues hay muchísima teoría, ¿no? Ahorita el que estudia para cocina o nutriólogo ve matemáticas y ve cuestiones de bioquímica, cosa que no pensábamos en su tiempo, ¿sí? Oye, pero si yo nada más quiero aprender a freír un huevo, no, búscale la manera de cómo el material, cómo los complementos, cómo la temperatura se involucran para poder hacer esto, ¿no? Bueno, pues, ¿Saben qué? Mira, yo creo que el por qué estudiar, yo creo que cada uno tiene que responderlo por sí mismo, podríamos responderlo nosotros, pero claro, es una pregunta muy personal. Y me gustaría quedarme con lo que dijo Ernesto, de que hay que saber que nos gusta, no, nos tiene que gustar lo que hacemos, tenemos que valorarlo. Lo encuentro muy importante para poder encontrar nuestros propios gustos. Y eso te da el Y con palanque. esto yo creo que nos despedimos, si nadie tiene nada en el tintero. en el Que siguiente lo vale. hacemos. Que esté bien, ¿eh? Un saludo a Sobrevivan a la todos. pandemia, nos vemos. Perfecto. Chao, chao.